En esta lección te enseñaré el Z-Modeler, que es una brocha que tiene funciones de modelado poligonal, que te permitirá crear una variedad de formas. Vamos a verlo. Para esto vamos a crear un objeto desde el iBox. Abrimos, seleccionamos cualquier esfera, doble clic. Bien, ahora que ya tengo esta esfera, lo que voy a hacer inmediatamente es darle Shift F para visualizar los polígonos. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque una de las condiciones importantes del modelado poligonal es que el objeto sobre el cual vas a trabajar tenga una cantidad mucho menor en polígonos. En este caso, esta esfera tiene demasiada cantidad, la cual no sería ideal si yo quisiera hacer un modelado mediante este sistema de modelado poligonal. Entonces, ¿cómo haríamos para obtener un objeto con una cantidad de polígonos mucho menor? Para esto me voy al Panel Tool y en la parte inferior vas a encontrar un menú que se llama Initialize. Despliegas y vas a encontrar aquí las 4 opciones que puedes elegir: cubo, esfera, plano o cilindro. Con estos 4, por ejemplo, hacemos clic en cubo y yo puedo obtener una caja o un box que tiene una cantidad de polígonos bastante baja, que sería ideal y suficiente para dar inicio a un diseño de modelado mediante este sistema. ¿Ok? Esfera, tenemos una esfera también, baja en polígonos. Tenemos un plano, ahí está. Tenemos un cilindro, cilindro en X, cilindro en Y, cilindro en Z. Ahora, tú podrías elegir también con estos parámetros que tienes aquí debajo, ¿no?, la cantidad de polígonos con la cual quieres crear este objeto base. Por ejemplo, un cubo. Yo quiero que un cubo se cree solamente con una división o sin divisiones. En todo caso, le damos 1 en los 3 y le damos nuevamente cubo. Fíjate, ahora tienes una caja que no tiene cortes y ninguna división. Lo mismo sería para una esfera. Bueno, en este caso una esfera necesita como mínimo subdivisiones en 2, X, Y, Z. Tenemos, por ejemplo, un plano, lo mismo. Fíjate, tienes un plano que no tiene ningún tipo de cortes. Igual para el cilindro. El cilindro también necesita como mínimo 2 divisiones en X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cambiamos ahora a 4. 4, 4, 4. Y hacemos clic y tenemos un cubo aquí que tiene una cantidad bastante baja en polígonos que podría sernos útil al momento de modelar. Entonces nosotros decidimos qué cantidad de polígonos le vamos a dar al objeto base. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar únicamente en 2, como viene por defecto, y vamos a hacer clic nuevamente en Cube. Listo, ahí está. Y como ya sabemos, un objeto poligonal tiene 3 componentes básicos: la cara o polygon, un edge o segmento, un point o vertex. Entonces, la herramienta llamada Z-Modeler trabaja sobre estos 3 componentes. Permite editar y modificar, haciendo uso de las operaciones y las acciones que tiene cada una de las herramientas correspondientes al polygon, al edge o point. ¿De acuerdo? ¿Y cómo yo puedo observar esto o cómo puedo saber qué herramientas tengo disponibles? Si pongo el cursor sobre una cara o un polígono y presiono la barra espacio, me muestra las operaciones y funciones que corresponden a este componente, llamado polygon. ¿Ok? Si pongo el cursor sobre una línea o un segmento y presiono la barra espacio, me muestra las operaciones y funciones que corresponden a este componente, llamado edge. Por eso dice aquí arriba, Edge Actions. ¿De acuerdo? Suelto la barra espacio y ahora me voy a ubicar en el tercer componente, que son los points. Selecciono un point, presiono la barra espacio y me aparece las operaciones que corresponden a un point o vertex. Entonces, cada componente tiene sus propios operadores y sus propias funciones. ¿De acuerdo? Ahora te voy a enseñar a modificar cada uno de estos componentes con sus respectivos operadores. Por ejemplo, selecciono un polígono, presiono la barra espacio y tengo el primer operador que está activo, que se llama QMesh. Selecciono y arrastro, clic. Fíjate, me genera una elevación o una extrusión.
¿De acuerdo? Si vemos que operador tiene activo, por ejemplo, los Edge, en este caso viene activo por defecto Insert, que permite crear cortes horizontales o crear cortes verticales. Dependiendo de la necesidad que yo tenga, voy a utilizar cada uno de estos operadores que veo aquí. Vamos a ver nosotros cuáles son los más importantes, ¿ok? Luego tenemos el Point, que viene activo con el operador que se llama Move, ¿no? Que permite únicamente mover los vértices. Todos estos operadores, ya sea del Polygon, Edge o Point, en la parte inferior vamos a ver algunos modificadores o algunas funciones bastante específicas. Nosotros vamos a ir viendo cuáles son las más importantes que me van a permitir ya empezar a trabajar y a modelar mediante este sistema, ¿ok? Y ahora comenzaremos entonces con los polígonos. Selecciono un polígono, presiono la barra espacio y bueno, vamos a trabajar con el QMesh. Aparte de esta, ¿qué más tenemos también importante que son bastante utilizadas? Por ejemplo, el Inset. Si selecciono el Inset, esta es un operador que permite insertar un polígono dentro de otro. Selecciono, clic y arrastro, me inserta un polígono. Si hago, por ejemplo, para el otro lado exactamente lo mismo, tengo dos y ahora utilizo el QMesh. Selecciono QMesh, clic, arrastramos y fíjate, lo ha unido por el otro lado. Me ha creado un puente de unión entre una cara insertada y del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, el QMesh tiene varias funciones bastante interesantes. Aparte de esta, por ejemplo, si yo selecciono un polígono de este lado y lo dirijo a este polígono que está adyacente, selecciono, hago clic, arrastro, se genera una unión y me genera un corte transversal o un corte en diagonal. Va a depender de cuánto yo mueva el mouse. Por ejemplo, si selecciono, fíjate, puedo hacer esto, dejarlo totalmente perpendicular o generar un ángulo dependiendo de la cantidad que yo necesito. ¿Qué más puedo hacer, por ejemplo? Sabemos que yo puedo hacer la elevación o la selección de un polígono, pero también si selecciono con la tecla Alt, no solamente puedo hacer que afecte a uno, sino puedo hacer que afecte, por ejemplo, a dos polígonos. Hago clic y arrastro. Selecciono, por ejemplo, estos dos de aquí. Como está en simetría, para el otro lado lo mismo. Clic y arrastro con QMesh. Ahí está. Ya estoy generando la deformación de este modelo mediante los componentes. Creo un corte nuevamente por aquí. Hago clic aquí. Arrastro. Y nuevamente tengo otra extrusión o otra elevación. Hay un operador que se parece mucho a esta función al QMesh, que tiene menos funciones, pero también es bastante útil. Por ejemplo, si selecciono espacio, esta herramienta que llamamos Extrude, hace lo mismo, clic, arrastramos, fíjate, me genera una extrusión. El QMesh hace lo mismo, pero también el QMesh me permitió, por ejemplo, crear una unión de una cara y el otro lado mediante el Inset. Y también me permite unir dos caras y crear un corte diagonal. Pero, por ejemplo, el Extrude puede hacer esto que no hace el QMesh. Seleccionas este polígono, presionas la barra espacio, Extrude, Single Poly. Tienes, por ejemplo, One Side Poly. Vamos a cambiarle No Size Poly. Si lo cambiamos, hacemos clic y arrastramos, fíjate que no genera una conexión o una elevación, sino que separa la cara que has seleccionado. Eso podría servir, por ejemplo, si yo quisiera formar un objeto o un modelo con diferentes partes que no necesariamente tengan que estar unidos. Si hago esto, por ejemplo, clic, fíjate, tengo dos objetos separados. Hago clic aquí, una, dos, luego clic y arrastramos. Me doy cuenta, por ejemplo, que estoy generando un objeto que ya tiene dos partes, ¿no? Porque este objeto no está unido con esto, ¿no? Y podría hacer lo mismo por aquí. Por ejemplo, selecciono esto, quitamos No Size Poly, cambiamos, una, dos, hacemos clic y arrastramos. Vamos a poner un corte por aquí con Insert de Edge, clic y arrastramos. Bien, podríamos, por ejemplo, crear otro corte por aquí
clic y arrastre, y luego con QMesh hacemos clic y arrastramos. Fíjate lo que estoy modificando, ¿no? Y podría unir si quiero aquí, clic y arrastre, y listo. Entonces estoy generando ahora otro objeto independiente que no forma parte del mismo objeto. ¿Ok? Entonces de esta manera se empieza a modelar un diseño poligonal, cara por cara, extrusiones, cortes y demás. Solamente tenemos que aprender a utilizar cada uno de los operadores o cuáles son los más utilizados. Por ejemplo, ya sabemos de Polygon para qué sirve el QMesh, Extrude, el Inset. Otra que me podría ser útil, por ejemplo, es esta de aquí, que se llama Insert Point. Por ejemplo, si lo selecciono y selecciono esta cara, hago clic y yo tengo un corte, ¿no? Que me ha generado y me crea un punto en el centro. Selecciono el point y cambio, por ejemplo, de Move a Split. Hago clic y arrastro. Como puedes ver, ha dividido este punto o este vértice y me ha generado un polígono de 4 lados. Ahora podría seguir con Extrude, a ver, caras, QMesh, ahí está. Seleccionamos los 4 polígonos con Alt, clic y arrastramos, ya está. Y de esa manera podríamos seguir modificando y editando. A ver, ¿qué más podemos tener por acá? Por ejemplo, si hago clic y arrastre, ahí está. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Fíjate, con Split me genera ahora, como es perpendicular el corte y ya no es en diagonal, me genera un polígono que tiene 8 lados, un octágono. Lo mismo podría ser para este lado. Y con la herramienta del QMesh de Poly, clic y arrastro hacia atrás. Los 4. Fíjate, he generado un hueco o un espacio vacío. Y eso lo podríamos hacer en cualquier parte que yo quisiera. Por ejemplo, aquí. Un corte por aquí. Otro corte aquí. U otro también aquí. Y ahora con Point y Split. Genero 1. Genero 2. Si no quieres que haya hueco para el otro lado, pues simplemente lo hacemos para adelante. Seleccionas esto aquí. QMesh. Bien. Y listo. Shift F. Entonces estaríamos modelando por partes separadas mediante los operadores que tenemos dentro del ZModeler. Cada uno de estos operadores cumple funciones distintas. Hay que aprender e ir utilizando cada una de ellas e ir experimentando. Bien, y ahora te mostraré un ejemplo de lo que se podría realizar con mayor tiempo y explorando un poco las herramientas del ZModeler, ¿no? Entramos a Livebox, Project y tenemos Demo Projects. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de modelos. Vamos a seleccionar este modelo que está aquí. Doble clic. No guardo cambios. Cambiamos el material. Listo, quitamos el piso. Ahí está, fíjate. Este modelo está hecho por partes mediante los subtools y cada una de ellas ha sido diseñado con las herramientas de modelado poligonal. Por ejemplo, selecciono esta parte que es la pierna o una parte de la pierna y lo oculto con esto solo. Y vemos, por ejemplo, en esta pierna de este robot que pudo haber sido modelado, por ejemplo, desde un cubo con un cilindro también, ¿no? Y con los operadores de cortes que tiene esta herramienta llamada ZModeler. Y aquí tenemos otra parte del modelo, por ejemplo, que pudo haber sido hecho con un cilindro y haciendo uso de los operadores mediante el Extrude o el QMesh, el Insert de Edge, podemos llegar a algo como esto. Bien, tenemos por aquí, por ejemplo, otro modelo. Abrimos esto. Listo, ahí está. Cambiamos el material. Y en este otro modelo, por ejemplo, vemos esta parte, la aislamos. Y nos damos cuenta claramente que fue utilizando la herramienta ZModeler, haciendo uso de los operadores de cada uno de los componentes, ya sea Polygon, Edge o Points. Selecciono otra parte, por ejemplo aquí, lo aislamos, igual.
desde un cubo, extrude, mover, escalar, conectar y cortar, ¿no? Con todas las herramientas de modelado poligonal. Por ejemplo, yo puedo seguir editando aquí si quiero. QMesh Single Poly. ¿Listo? Ahí está. Otra vez. Muy bien. Creamos un corte con Insert de Edge. Seleccionamos y listo. Le hemos agregado otro detalle. Por ejemplo, si quisiéramos agregar otro detalle, podríamos hacer lo siguiente. A ver. Genero un corte por aquí. Utilizo QMesh. Fíjate. Y voy eliminando los polígonos que no quiero. Y solamente uno, la parte de adelante. Puedo editarlo con el QMesh. Entonces, por ejemplo, aquí también podrías extender si quisieras todos estos polígonos. Y lo mismo por aquí. QMesh. Y ahí está. Si quieres también seleccionas con máscara, invierte la máscara, cambias a mover, centras el pivot y lo mueves manualmente, ¿no? Quitas, ahí está. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quisiera agregarle un cañón aquí? Bien. Por ejemplo, hago lo siguiente. Point, split. Hago esto. Luego extrude. Digo no side polys para separarlo. Single, listo. Lo separamos, ahí está. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Selecciono todo esto. Escala. No, vamos a hacer esto aquí. Me quedo solo con esto. Escalamos, pero tenemos que centrar el pivot. Centramos el pivot. Lo escalo. Listo. Que aparezca todo. Extrude. Pero le quitamos y le ponemos on-side poly. ¿Listo? Nuevamente lo mismo. Podríamos hacer también, por ejemplo, le digo auto groups. Me quedo solo con esto. Máscara. Visualizo todo. Invierto la máscara. Escalo. Y para adelante. Quito la máscara. Selecciono todo esto. Insert región. ¿Está? Y luego QMesh hacia adentro. Si quieres puedes mover un poco. Move el punto. Movemos esto. Y esto aquí también. Shift F. Entonces tenemos toda la libertad para poder nosotros modificar un objeto poligonal haciendo uso de esta herramienta llamada ZModeler. Muy bien, chicos. Esto solo fue una breve introducción a esta herramienta y los operadores que tenemos disponible para modificar un objeto poligonal. Les dejo a ustedes para que vayan explorando las otras funciones, ¿no? Ya que esta herramienta es muy interesante, es solamente cuestión de acostumbrarnos. Ahora que ya entendiste el sistema de modelado poligonal de ZBrush, nos vemos en la siguiente lección.